Amados hermanos, muy buenas noches. Un placer estar con ustedes en esta nueva ocasión para compartir juntos de la palabra del Señor y realizar este estudio bíblico en el libro de Colosenses, que espero terminar esta noche porque creo que con el tiempo que tenemos vamos a alcanzar a hacerlo. Por lo tanto, además que este último capítulo, especialmente de los textos 7 en adelante, desde el texto 7 hasta el final, más bien están este recordatorio del saludo que el apóstol Pablo hace para quienes están cercanos a él, y por otro lado también saludar a quienes comparten con él la misma visión del reino de Dios al estar junto a él en esta ocasión. Así que vamos a compartir juntos hoy día, partiendo en el capítulo 3, el verso 14, esta sección que termina en el texto 6, que estábamos hablando la semana pasada acerca de dejar lo pasado para vestirnos, arroparnos con la nueva instrucción de la palabra del Señor. Pero antes quiero invitarles a que oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, entregamos a ti esta noche el estudio de tu palabra, que este estudio pueda hacer bien a la vida de cada uno de nosotros, que pueda hacer bien a la vida espiritual de quienes verán este estudio, y también de mi propia vida mientras estudio y mientras también lo comparto con mis hermanos. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das cada día, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. El apóstol Pablo piensa, cree, sostiene que así como Cristo nos ha perdonado tanto, nos ha dado tanto y nos ha entregado tanto, que a nosotros no nos hace daño, por decirlo de una manera, perdonar a otro que por alguna razón nos ha causado mal, nos ha causado algo pernicioso para nuestra vida. Por lo tanto, el exhorto, la motivación del apóstol Pablo es que nosotros también podamos perdonar a aquellos que nos han hecho daño. Por eso que en los textos, el texto 14 y 15, Pablo dice, sobre todo, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecido. Fíjense que aquí la motivación del apóstol Pablo, aunque esto algo dijimos la semana pasada, pero permítanme repetirlo una vez más hoy día, el apóstol Pablo está diciendo, vístanse de tal manera que eso sirva para tener relaciones espirituales prósperas. Esto podríamos decir es como cuando alguien se atavía, se viste, ¿no es cierto?, con una ropa adecuada dependiendo de la ocasión. Nadie se imaginaría a una novia, puede ser, pero esperemos que no ocurra, pero uno no se imagina, por ejemplo, a una novia vestida con jeans y zapatillas. Generalmente hay una ropa, un ropaje, ¿no es cierto?, que la distingue de todos los invitados que allí están, y que la hace el centro, ¿no es cierto?, por un lado de la atención, pero también el vínculo que hay con los otros a través de eso. Y también el novio que se viste de una manera especial para comenzar esta nueva etapa con esta persona con la que él y ella están contrayendo matrimonio. Eso es lo que el apóstol Pablo nos motiva. Vistámonos de amor, ¿no? ¿Por qué de amor? Porque el amor, dice la palabra del Señor, que el amor cubre multitud de conflictos, ¿no? El amor cubrirá multitud de pecados. El amor es capaz de pasar por alto, ¿no es cierto?, las circunstancias de la vida. El amor cubre, ¿no? Cubre multitud de pecados, dice la Biblia, ¿no? Eso es lo que hace el amor. Miren lo que dice Pedro cuando escribe en su carta, dice, sobre todo, fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Es decir, el amor hará olvidar, esa es la idea, el amor hará olvidar los errores
que se hayan cometido. Si hay amor, es posible salir victorioso de una situación. Si hay amor, es posible salvar cualquier circunstancia. Fíjese que esto, estimados amigos, se aprecia mucho en una relación matrimonial. Cuando hay un acto de infidelidad, cuando hay un acto de maltrato o de algunas cosas que no pueden ser en el matrimonio y que no debieran ser. No estamos diciendo que está bien. Lo que estamos diciendo es que cuando esas cosas ocurren y las personas están enamorados y se han causado daño, ese amor muchas veces es capaz de pasar por alto ese obstáculo, ¿no? Y comenzar a vivir una vida diferente. Entonces Pablo dice, sobre todas estas cosas, vístanse de amor. ¿Por qué? Porque el amor es el vínculo perfecto. El amor hará que ustedes puedan vincularse a pesar incluso del daño que se hayan causado, como lo es el amor de Dios con nosotros, que a pesar de haber nosotros pecado, haberle fallado a Dios, estar en un conflicto espiritual con Dios, pero el amor de Dios pasa por alto nuestra condición de pecadores y envía a Jesús para morir en la cruz del Calvario. Y muriendo en la cruz del Calvario, entonces logra, ¿no es cierto?, vincularnos de nuevo. Entonces, el amor logra este vínculo, este vínculo perfecto. El amor es ese vínculo, ¿no?, que es capaz de unir caracteres, que es capaz de unir dificultades, que es capaz de unir una nación con otra, porque hay respeto, porque hay amor entre sus coterráneos, etc. El amor es capaz de cubrir, como dice el texto de Pedro, ¿no es cierto?, multitud de pecados. Y luego entonces dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Es decir, la acción que debiera controlar nuestra vida y nuestros ímpetus es la paz. ¿Pero cuál paz? La paz de Dios, el shalom, ¿no? Esa paz que se sobrepone a cualquier diferencia, así como el amor es capaz de cubrir los pecados y pasarlos por alto, la paz nos hace ver. La paz de Dios, el shalom de Dios nos hace ver con tranquilidad, con mayor libertad lo que nosotros estamos viviendo. Fíjense ustedes que cuando hablamos de este shalom, ¿no?, de esta paz de Dios, entonces logramos entender este hecho de pedir bien para los demás. Shalom tiene que ver con la paz sea con ustedes, ¿no? La paz de Dios, el shalom de Dios tiene que ver con ese hecho, ¿no?, con desear bien al otro. Esa es la paz. Entonces dice la paz de Dios, ¿no?, que significa bienestar y que significa armonía. Eso es la paz, ¿no? Esta paz que tiene esos elementos, ¿no?, que nos hacen mirar al otro de manera distinta. Pero que esa paz no es la paz humana, es la paz que viene de Dios, ¿ya? Porque la paz humana espera que el otro también actúe de la misma manera. La paz de Dios es distinta, porque está por encima de la ira del otro, está por encima del enojo del otro, está por encima del pecado del otro incluso, ¿ya? Entonces, vístanse de amor, que es el vínculo, pero luego dice, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Es decir, que nuestro corazón, nuestro momento de ira, nuestro momento de enojo, nuestro momento de desaliento, sea gobernado por el shalom de Dios. Es decir, si uno lo dijera en la jerga popular, la paz de Dios que gobierna nuestros corazones nos hará bajar las revoluciones en un momento de ira, en un momento de enojo. La paz de Dios bajará aquello a la cual ustedes fueron llamados. Es decir, no es que la paz sea simplemente una cuestión voluntaria humana, sino que es Dios mismo quien coloca su paz en nosotros, ¿no? El shalom. Esta paz que no es tan solo
la ausencia de conflicto, sino la paz que nos lleva a ver cómo enfrentamos los conflictos, cómo los tratamos, con la tranquilidad que tenemos que hacer, ¿no? Y por último, dice, por lo tanto, sean agradecidos, ¿no? Sean agradecidos. Es decir, den gracias siempre. La motivación de Dios en nuestra vida es que nosotros demos gracias a Dios siempre, ¿no? En todas circunstancias. Y esto, hermanos, como acabo de decir, va por encima de nuestras propias circunstancias. Tanto el hecho de vestirnos de amor, que es el vínculo perfecto, como la paz de Dios. Y ahora, ser agradecidos, tienen esta relación de estar por encima de los momentos complejos y difíciles que cada uno de nosotros pueda vivir. Va más allá de eso. Así es que busquemos aquello. Luego en el versículo 16, el apóstol Pablo dice lo siguiente en Colosenses: la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Fíjense, la palabra de Cristo. El Señor Jesús en Juan capítulo 15, el versículo 13 dice: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, hermanos, la necesidad que debemos tener por la palabra de Dios tiene que ver con nuestra purificación. Porque la palabra se constituye en una especie de espejo donde nosotros vamos viendo nuestro andar cristiano, nuestro comportamiento, si está o no de acuerdo con la palabra de Dios, si estamos vistiéndonos o no de ese ropaje divino. Entonces, Pablo dice, la palabra de Cristo abunde en abundancia, habite en ustedes, pero en abundancia, que haya mucha palabra de Dios, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos, dice el salmista, para no pecar contra ti. Si nosotros tuviéramos constantemente, a cada instante, la palabra de Dios en nuestra vida, entonces pecaríamos menos. Pecaríamos menos. Porque nuestra atención estaría centrada en la palabra de Dios. Nuestra atención estaría centrada en lo que Dios nos dice y no en lo que nosotros estamos mirando del mundo. Eso, por supuesto, que haría cambiar nuestra visión del mundo en el que nosotros vivimos, como yo decía el domingo en la predicación. Así es que esa es la idea, ¿no? Que nos lleva a pensar, la palabra de Cristo, ¿no? Él está en nosotros. Hablando mejor, ¿no es cierto? La mejor acción de limpieza en la vida del ser humano es la palabra de Dios. Dice el salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué el joven podrá sacar las cosas negativas de su camino? Dice, con guardar tu palabra. Por lo tanto, si nosotros nos sumergimos, por decirlo de una manera, en la palabra de Dios, seremos limpios. Y nuestra vida sería una vida que le agradara a Dios. Entonces, sumergirnos en Dios. Y es decir que esta palabra, como dice aquí el texto, ¿no es cierto? La palabra de Dios habite. Es decir, que cuando usted está en su casa, en su hábitat, en su confort, usted está cómodo. Usted está tranquilo. Cuando usted está en su hogar, usted se siente tranquilo. Que esa palabra de Dios, al llegar a su vida, se sienta como alguien que está en su casa, que lleve las riendas de su vida, ¿ya? Que gobierne su vida, que le diga cómo andar, cómo actuar, cómo pensar, como dice Pablo. En estas cosas piensen, ¿no? En estas cosas. Entonces, tenemos que estar
constantemente familiarizados con la palabra de Dios. No podemos ser de otra manera. La Biblia, bajo ninguna perspectiva, podría ser un libro extraño para nosotros, como lo es para mucha gente. Entonces, la paz de Dios, dice el versículo 15, y ahora añade la palabra de Cristo, ¿no? Primero dice, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, y ahora dice, la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes. Debemos estar familiarizados con la palabra del Señor y debemos estudiarla, escudriñarla. Y escudriñar tiene que ver como tratar de sacar el máximo provecho, ¿no? Como cuando un niño está, ¿no es cierto?, después que su mamá ha hecho con las claras de huevo, ¿no es cierto?, batido, y que es tan rico, ¿no es cierto?, para merengue, como le llamamos, ¿no es cierto?, para colocar encima de algún dulce, de alguna cosa, y el niño pasa el dedo hasta el fondo y tratando de rascarle. Esa es la idea, es tan dulce a tu paladar la palabra de Dios que debes buscar hasta el fondo de ella. Eso es lo que Pablo está diciendo. Busca hasta el fondo de la palabra de Dios, de tal manera que saques de ella toda la enseñanza, toda la instrucción, exprimirla, diríamos también, ¿no es cierto? Exprimirla, de tal manera que nosotros podamos vivir esta palabra del Señor. Y luego dice, canten con alegría, canten con gozo, canten con expresión, canten con gracia en vuestros corazones. Fíjese que aquí este cantar con gracia no tiene que ver con si somos armoniosos o no para cantar. Tiene que ver con permitirnos, ¿cierto?, en este cantar con gracia, ¿no? Cantar con gracia, con estos himnos, cantando con gracia. Es que la palabra de Dios debe fluir y el cantar a Dios debe ser la expresión del gozo de la presencia del Señor. Tal vez pueda ser que a algunos no nos salga tan armonioso como los hermanos del Ministerio de Alabanza u otros, ¿no es cierto?, que adoran al Señor. Puede ser que a nosotros no nos salga. Yo no tengo una voz predilecta en realidad, pero que cuando cantemos lo hagamos con ganas, con el corazón. Cuando usted viene al templo, cuando usted viene a la casa del Señor, cuando usted canta en su casa, cuando usted canta donde quiera que esté, hágalo con gracia, ¿no? ¿Y qué cosa dice? Cante salmos e himnos y cánticos espirituales. Qué lindo esto, como que hay lugar para todos y para todo. A algunos les gustará cantar salmos. ¿Y por qué no? Como el Salmo 66, por ejemplo, que es aclamad a Dios con alegría. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Cantad salmos. Podemos cantar salmos, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, y así sucesivamente. Podemos cantar al Señor. Les dije que no cantaba tan bien, o más bien no es lo mejor mío, pero cantar al Señor, cantar salmos. Pero tal vez a otros nos encanta cantar himnos. A mí me encanta cantar himnos, ¿no? Himnos maravillosos, todas las promesas del Señor Jesús. Oí bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí. ¿Cómo no nos va a gustar cantar eso? Pero hagámoslo con gracia, hagámoslo con ganas, hagámoslo con la expresión del rostro. Estamos cantando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Pero también a otros, como suele ocurrir, les gustarán estos cánticos, vamos a llamarle espirituales, alabanzas o coritos, como le llamábamos antaño, ¿no? Cuando cantábamos el cimiento de mi fe, por ejemplo. Solo Jesucristo es, ¿no? O cuando cantábamos invitando a otros a que acepten a Jesús y le decíamos, la prueba yo te doy, solo el poder de Dios. ¿Se acuerdan cuando cantábamos aquello? Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha salvado a mí. Un himno de evangelización, de motivar a otros en la búsqueda del Señor y decirle, aquí estoy yo soy la prueba de que Dios puede salvarte también a ti, ¿no?
Así es que con gracia, ¿no? Dejemos que brote de nosotros. Y luego entonces el texto 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es decir, nuestra vida ha de ser una conducta cristiana. Tenemos que vivir así, simplemente hacerlo todo lo que hacemos. Hermanos, todo es todo. Todo lo que hacemos, ¿no? Hagámoslo para el Señor. Cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la casa, cuando estamos en la universidad, donde quiera que estemos, todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor. No dejemos de hacerlo. Y luego Pablo entonces va a decirnos lo que significa esta santidad en el hogar. Y Pablo dice, por ejemplo, que ellos fueran llenos del Espíritu Santo. Pero luego entonces, al ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que ser llenos de la palabra de Dios, sin duda. No puede ser de otra manera, no puede ser de otra forma, tiene que ser así. Por eso entonces que entramos ahora en estas indicaciones a diferentes grupos. Primero dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor, ¿no? Cuando hablamos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, hablamos sobre esto, ¿no? Este orden que debe existir en el hogar, ¿no? Aquí, no, cuando hablamos de marido, como estar sujeta, no tiene que ver con un marido que intimida a su mujer, ¿no? Sino que es la respuesta al amor de su esposo. No es la intimidación, no es el miedo, ¿no? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No podemos creer que lo que Pablo está diciendo es que una esposa se someta a su marido, que la obligue a hacer cosas que no tienen que ver con su vida y con su relación con el Señor. No es un esposo que, por ejemplo, si un hombre maltrata a su mujer, ella no tiene por qué soportar aquello. Amiga, usted que me escucha, si su marido la maltrata, denúncielo. No puede ser. Usted es una persona, usted vale, porque quien le creó es Dios mismo, quien la formó es Dios mismo, ¿no? Por lo tanto, no puede hacer cosas contrarias a su vida cristiana. Y aunque no sea cristiana, si usted me está escuchando y aún no ha hecho una decisión por Cristo y su marido la maltrata, denúncielo. No puede soportar aquello. Una mujer no puede soportar, o un hombre, ser rebajados en su dignidad como mujer. Usted no puede soportar aquello. Ser rebajada en su dignidad como mujer, pero por supuesto también ser rebajada como cristiana. No por ser cristiana, hermana, usted tiene que aguantar vejámenes, brutalidades. Cuando habla sujetas, tiene que ver con eso, como conviene en el Señor, es decir, en respuesta al amor de ese marido que ama al Señor, usted se somete a Él. Porque hay un trato digno, porque hay una dignidad de mujer. Y en ese trato digno, entonces, usted puede honrar y glorificar el nombre de Dios, ¿no? Ahora, al otro lado, dice a los maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Aquí dice, ¿qué es lo que está señalando el apóstol aquí? Está diciendo que el que ama a su mujer es aquel que está dispuesto también a someterse a ella. Ella no puede ejercer la dirección de la familia, pero debe alentar a su marido a que asuma la responsabilidad, ¿no? Marido, amad a vuestras mujeres. Vuestras mujeres es porque está en plural refiriéndose a la iglesia, a todos los maridos, por favor, ¿ya? Que no haya alguien que esté pensando
algo distinto. Está relacionado a todos, a la iglesia. Pablo está hablando de la iglesia, ¿no? Maridos, amad, amen a su esposa, hónrenla, trátenla bien, no sean ásperos, no sean tercos, groseros con ella. Esa es la idea. Ahora los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. El mandamiento con promesa dice, honra a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida y para que te vaya bien. Honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Todas sus vidas. Obviamente, estas palabras van dirigidas a todos, no solamente a los niños. Aunque aquí yo discrepo con algunos que dicen y que al interpretar este texto lo asocian solo con los más pequeños, con los adolescentes, con los jóvenes, con los que dependen de sus padres. Yo digo que no. Yo digo que el texto bíblico está dado también para nosotros, los que aún tenemos nuestra madre o el padre con nosotros. Yo no tengo mi padre entre nosotros, pero sí mi mamá. Y el texto dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Así es que generalmente es verdad también, generalmente lo que ocurre es que quienes se rebelan contra sus padres son los adolescentes, son los jóvenes, ¿no? Pero esto no está bien. Hay que honrar a su padre. Y luego los padres dicen, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No los traten mal. No los traten mal gratuitamente, ni por ninguna razón. Aconséjenlos, oriéntenlos, motívenlos, anímenlos, desafíenlos, aliéntenlos. No los provoquen a ira, dice la palabra del Señor. No hagan que sus hijos cometan pecado frente a Dios al no tratarlos bien a ustedes como padres, pero por responsabilidad de ustedes mismos. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Aquí el texto dice, no exasperéis, dice el texto 21, no exasperéis a vuestros hijos. Padres, no hagáis eso, ¿no? No los provoquen, ¿no? La característica notable es eso. Debe el hijo obedecer y someterse a su padre. Pero para eso, el padre tiene que haber hecho lo que dice Proverbios. Y Proverbios dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y ahora tiene que ver con los trabajadores. Si bien es cierto aquí el término es esclavo, es un siervo, alguien que está al servicio de otro. Esclavos, obedeced en todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Es decir, cumpla su trabajo no solo por una remuneración, cumpla con su trabajo como una forma de servicio a Dios. Cumpla con su trabajo como una forma de servicio a Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque al Señor servís. Permítanme llegar al capítulo 4 para ir concluyendo el estudio de este libro. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros esclavos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo hacia los cielos. La ley de la siembra y la cosecha. Si queréis que los demás te traten bien, hazlo tú con ellos. Si usted tiene algún trabajador a su cargo en el trabajo donde usted está, tiene una responsabilidad de mando, la idea es trate bien a esas personas. Y así ellos también lo tratarán bien a ustedes. Perseverando en la oración, velando en ella con acción de gracia. Y dice después,
orad también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para que la palabra, nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo dé a conocer anunciándolo como es debido. Es decir, aunque esté preso, oren por mí, dice Pablo. Oren por mí. ¿Para qué? Para que hayan momentos en los que yo pueda predicar el Evangelio. Oren por mí, ¿no? ¿Qué importante es esto? Andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Sabe que yo creo que aquí la mayoría de las personas no administramos bien nuestro tiempo. Primero dice, andad sabiamente. Y andad sabiamente como hijos de Dios. No seamos imprudentes. Y luego dice, aprovechando bien el tiempo. Esté atento a cada oportunidad que tenga de compartir con otros el mensaje de Dios, de compartir con otros la palabra de Dios. Y luego entonces Pablo empieza ya a despedirse de ellos. Dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Os lo he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Según la historia, nos dice la historia bíblica, Tíquico era el pastor de la iglesia de Éfeso y era un destacado hermano en la fe. Y Pablo se acuerda de él y dice, todo lo que tengan que saber de mí se los contará a Tíquico. Todo lo que ustedes tengan que saber se los contará este hermano, este amigo, pastor, ¿no? Pero va acompañado de alguien especial. Va acompañado de Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará a saber. ¿Se acuerdan que hablamos de Onésimo? Onésimo era el esclavo de Filemón en Colosas, ¿no? Y que había huido a causa de algo que no había hecho bien. Pablo lo devuelve, ¿no? Luego dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y también Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido instrucciones, si va a visitaros, recíbanlo. Este sentido de recibir a los demás del apóstol Pablo. Aristarco era simplemente un amigo de Pablo, un compañero en la prisión, muy probablemente a quien él había compartido el evangelio ahí. Pablo no dejaba pasar una oportunidad sin compartir el evangelio. Y probablemente Aristarco era alguien a quien él conoció en la prisión y se convirtió a Cristo. Y luego menciona al sobrino de Bernabé. Este Marcos es el mismo autor del evangelio, pero recuerde que también es el mismo que es parte de un hecho en la vida de Pablo y Bernabé, cuando en el primer viaje misionero, ¿no es cierto?, él no quiere continuar. Tal vez en ese momento estaba muy nuevo, muy joven, pensó que no iba a ser capaz de esta odisea, ¿no es cierto?, le pareció entretenida, a lo mejor al principio tal vez era simplemente un afán de descubrir, de la aventura, de esto que parecía tan interesante, ¿no? Pero que ahora Pablo siente, ¿se acuerdan? En el segundo viaje misionero no quiere llevarlo y se produce este gran problema entre Pablo y Bernabé. Y Pablo no quiere llevarlo. Y claro, Pablo se equivocó, sin duda, cometió un error. Y ese error de Pablo, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Ese error de Pablo llevó a que Juan Marcos continuara su trabajo misionero con Bernabé. Esto terminó bien, diríamos, ¿no es cierto? Y Pablo aquí lo reconoce, ¿no? También va Marcos,
No, está este Juan Marcos. También lo menciona en otra, dice, toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Cómo Pablo reconoce sus errores? Hermano, amigos, nos hace grandes reconocer nuestros errores. No nos empequeñece, es al revés, nos hace grandes, nos enaltece, nos levanta. Cuando reconocemos que nos equivocamos, porque todos nosotros nos equivocamos, todos nosotros cometemos errores, pero qué distinto es cuando podemos reconocerlos. Luego dice el versículo 11, también nos saluda Jesús, el que es llamado justo. Estos son los únicos de la circuncisión, judíos, que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. ¿No? Es decir, por lo que menciona Pablo, la gran mayoría de sus compañeros son gentiles. Porque aquí lo dice, estos son los únicos, ¿no? Los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Eran judíos convertidos al cristianismo. No eran muchos. No eran muchos. La gran mayoría de los miembros eran gentiles. Sin embargo, estos también se habían convertido en grandes compañeros de Pablo. Y luego dice, os saluda Epafras, el cual es uno de ustedes, siervo de Cristo. Él siempre ruega encarecidamente por ustedes en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Epafras estaba con Pablo, pero él era el pastor de Colosas, había ido a visitar a Pablo. Y por lo tanto Pablo dice, les saluda el pastor, su pastor, ¿no? El pastor de ustedes. Pero que ahora, este pastor, dice, está dedicado a la oración. Ora por ustedes, se acuerda constantemente de ustedes. De él, dice, de Epafras, doy testimonio de que se preocupa mucho por ustedes, por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Estas tres ciudades estaban muy cercas una de la otra, a muy pocos kilómetros. La Odisea y Hierápolis estaban a unos 10 kilómetros. Y estos dos lugares a unos 15 kilómetros de Colosas. Así que eran ciudades muy cercanas, ¿no? Y luego Pablo resalta a alguien que para nosotros ha sido muy importante en nuestro tiempo. Lucas. Dice, os saluda Lucas, el médico amado y demás. Qué interesante. Lucas había acompañado a Pablo y nos deja el registro de un libro espectacular, de una visión espectacular del Evangelio de Jesucristo, el Evangelio según San Lucas. Pero nos deja también una visión espectacular de lo que es la iglesia del primer siglo. Este médico que va tal vez ayudando a Pablo. Recuerden que Pablo tenía algunos problemillas de salud. He orado al Señor, dice. Y el Señor me dice simplemente, bástate mi gracia, ¿no? Simplemente eso es lo que dice el texto. Bástate mi gracia. Es decir, glorifica porque eres salvo, porque eres un hijo del Señor. No pienses otra cosa. He orado al Señor y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, cuando sientes que eres débil, es que entonces se manifiesta mi poder porque recurres a mí. Aquí Pablo entonces está hablando de este médico que lo acompañó, que lo cuidaba, pero que deja para nosotros dos libros extraordinarios. Como dije, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos nos relata la historia de la iglesia del primer siglo. Qué extraordinario.
Y quisiera leerles brevemente, ¿no? Porque ya estoy pronto a terminar, leerles lo que él dice, las primeras palabras que Lucas menciona en relación a su escrito del Evangelio. Y dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como las enseñaron los que desde el principio la vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Un extraordinario escrito. Y luego en el libro de los Hechos, ¿no? El mismo escritor nos dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas, y nos deja este relato, estos dos relatos, que algunos han llamado al libro de los Hechos como los Hechos del Espíritu Santo, los Hechos de la Iglesia, dicen otros, ¿no? Pero los que lo registraron quisieron llamarlo los Hechos de los Apóstoles. Así que, mis amados, aquí tenemos esta hermosa carta. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Había mandado una carta para los hermanos de la Odisea. Dice: intercambien las cartas, porque van a servir para ustedes. Decid a Arquipo: mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Y termina diciendo: esta salutación es de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. ¿Cómo Pablo logra llegar al corazón de la gente? La gracia del Señor sea con vosotros, dice Pablo. Y lo mismo decimos para nosotros esta noche. La gracia del Señor sea con nosotros. Padre, gracias por tu presencia en nuestras vidas y por la oportunidad que nos has dado de estudiar tu palabra. Bendícenos, Señor, y que esta palabra tuya llegue al corazón de cada uno de mis hermanos, cada día, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados. El próximo miércoles comenzaremos con un nuevo estudio de las cartas de Pablo. En eso estamos, estudiando las cartas de Pablo. Y Colosas nos ha dejado grandes, pero grandes enseñanzas. Que Dios les bendiga y nos encontramos el próximo miércoles en este mismo horario. Un abrazo grande para cada uno de ustedes.